Hola y bienvenidos a la lección 5 de nuestro curso Introducción a las pruebas manuales para móviles. Soy Jamie y hoy vamos a echar un vistazo en profundidad al panel de control que se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla de pruebas manuales dentro de la plataforma Coviton. El panel de control es su principal conjunto de herramientas para la gestión e interacción con sus sesiones de prueba. Al dominar sus características, usted puede mejorar la eficiencia y eficacia de sus pruebas. Vamos a caminar a través de cada uno de los componentes clave del panel de control. En la parte superior del panel de control, verá dos iconos que le permiten alternar entre los modos Tap y Pinch Zoom. El icono Tocar se utiliza para interacciones estándar, como tocar botones, enlaces u otros elementos en pantalla. Este es el modo que utilizará para las acciones de prueba más básicas. Debajo se encuentra el icono Pellizcar Zoom. Este modo es esencial cuando necesitas realizar acciones de pellizco y zoom, especialmente útiles para interactuar con mapas o imágenes que requieren hacer zoom en áreas específicas. Déjame mostrarte cómo funciona en la práctica. Iniciaré Google Maps en el dispositivo. Ahora, haré clic en el botón Pellizcar Zoom. Como puedes ver, el renderómetro indica la velocidad de fotogramas y la latencia, asegurando que el dispositivo está renderizando de forma fluida y sin lag. Cuando termine de hacer zoom, volveré al modo Tap haciendo clic de nuevo en el icono Tap. Esta alternancia entre los modos Tap y Pinch Zoom te permite cambiar sin problemas entre diferentes tipos de interacciones en función de tus necesidades de prueba. Debajo del botón Pellizcar Zoom se encuentra el botón Establecer ubicación del dispositivo. Esta función permite falsear la geolocalización del dispositivo, lo que resulta muy útil para probar las funcionalidades basadas en la ubicación dentro de la aplicación. Al hacer clic en este botón, aparecerá un mapa con una barra de búsqueda. Voy a hacer una demostración introduciendo Roma, Italia. Los campos de latitud y longitud se rellenan automáticamente, pero si conoces las coordenadas exactas que quieres falsear, puedes introducirlas directamente en estos campos. Una vez seleccionada la ubicación deseada, haga clic en Establecer ubicación para aplicar los cambios. Ahora, la ubicación del dispositivo se establece en Roma, Italia, lo que le permite probar cómo se comporta su aplicación en este contexto geográfico específico. De forma similar a la suplantación de la ubicación del dispositivo, también puede establecer la zona horaria en el dispositivo, utilizando el botón situado debajo del botón Establecer ubicación del dispositivo. Voy a establecer la zona horaria en India Standard Time. Como puede ver, la hora del dispositivo ha cambiado para reflejar la hora estándar de la India. Esto es particularmente útil para probar aplicaciones que son sensibles a las zonas horarias, como las aplicaciones de programación o las que muestran datos basados en la hora. A continuación tenemos el botón Girar dispositivo. Esto le permite cambiar la orientación del dispositivo de modo vertical a horizontal y viceversa. Tenga en cuenta que la aplicación que está probando debe soportar el modo horizontal para que esta característica funcione. Si no lo hace, Coviton le notificará con un mensaje amistoso indicando que el cambio de orientación no es compatible. Ahora haré una demostración girando el dispositivo. La aplicación Google Maps aparece ahora en orientación horizontal. Bajando por el panel de control, encontramos los controles de volumen, que envían eventos de volumen al dispositivo. Actualmente no cambian el volumen real del dispositivo, pero son utilizados por los desarrolladores para entrar en modos de depuración dentro de sus aplicaciones. Por ejemplo, pulsar el botón de subir volumen puede activar una función de depuración específica en tu aplicación, lo que te permitirá probar determinadas funciones sin tener que navegar por la interfaz de la aplicación. Otra función importante es el botón de autenticación biométrica. Este botón te permite evitar las pantallas de autenticación biométrica. Si la pantalla de prueba actual requiere autenticación biométrica, puedes elegir pasar o no la autenticación utilizando este botón. Esto es particularmente útil para probar cómo su aplicación maneja los inicios de sesión biométricos exitosos o fallidos, sin necesidad de interactuar físicamente con el hardware biométrico del dispositivo. Para los usuarios de Android está el botón ADB Shell. Esta función es exclusiva de los dispositivos Android y permite ejecutar un subconjunto de comandos ADB, Android Debug Bridge, directamente en el dispositivo.
Esto puede ser increíblemente potente para escenarios de pruebas avanzadas en los que necesitas realizar acciones o configuraciones específicas que no están disponibles a través de la interfaz estándar. A continuación se encuentra el botón Custom Gesture. Se abre un panel en el que se pueden especificar gestos más complejos que los simples toques y deslizamientos. Se proporcionan gestos de ejemplo para demostrar cómo escribir comandos gestuales personalizados. Una vez que hayas creado un gesto personalizado, puedes ejecutarlo pulsando el botón Ejecutar. Si estás satisfecho con el gesto, puedes guardarlo para futuras sesiones haciendo clic en el icono de la estrella. Otra herramienta útil es el botón Inyección de imagen, que le permite inyectar una imagen en el puerto de la cámara del dispositivo. Esto es especialmente útil para probar aplicaciones que dependen de la entrada de la cámara, como el escaneado de tarjetas o el escaneado de códigos de barras. Al inyectar una imagen específica, puedes simular diferentes escenarios sin necesidad de utilizar una cámara física. El botón de encendido es sencillo. Permite reiniciar el dispositivo manteniendo la sesión conectada. Esto puede resultar útil si necesitas reiniciar el dispositivo sin perder la sesión de prueba actual En los dispositivos Android hay botones adicionales que imitan el comportamiento de sus homólogos físicos: Inicio, Aplicaciones recientes y Atrás. Estos botones te permiten navegar por la aplicación como lo harías en un dispositivo físico, lo que garantiza que tu entorno de pruebas refleje fielmente el uso real de... En los dispositivos iOS, el botón Inicio cumple la misma función y permite volver a la pantalla de inicio sin problemas. Estas herramientas del panel de control le proporcionan un amplio control sobre sus sesiones de prueba, lo que le permite simular una amplia gama de interacciones y escenarios. El dominio de estas funciones mejorará enormemente su capacidad para realizar pruebas manuales exhaustivas y eficaces. Fantástico. Ahora ha explorado el panel de control en detalle, entendiendo cómo cada herramienta puede ser aprovechada para optimizar sus sesiones de pruebas manuales con Coviton. Desde alternar entre los modos Tap y Pinch Zoom, hasta configurar la ubicación de los dispositivos, gestionar las zonas horarias, rotar los dispositivos y utilizar funciones avanzadas como los gestos personalizados y la inyección de imágenes, el panel de control le proporciona todo lo que necesita para realizar pruebas exhaustivas. En nuestra próxima lección, nos sumergiremos en el panel de datos en tiempo real, donde exploraremos cómo supervisar los registros de los dispositivos, utilizar el inspector y analizar las métricas de rendimiento en tiempo real para obtener una visión más profunda de sus sesiones de prueba. Si tienes alguna pregunta o necesitas más ayuda, nuestros canales de soporte están siempre disponibles para ayudarte. Espero verte en la lección 6.